Ayer hicimos, bueno, vimos el concepto del arreglo y lo probamos en un ejercicio en Flowgrid. Bueno, lo voy a recuperar ese ejercicio. Si recordamos fue, nos pedían que determináramos cuáles edades de un grupo de n. Empezamos con 5, pero luego lo generalizamos para n edades. Entonces pedimos el valor de la n en un entero. Con ese creamos el arreglo de ese tamaño. Aquí estamos dimensionando el arreglo de n elementos. Calculamos, bueno, una variable para calcular el promedio. Como la entrada de los datos va a ser a través de un ciclo y cada edad se va pidiendo como un elemento del arreglo, la i me va diciendo en qué posición se va guardando el dato y ese mismo valor que se pide pues se va sumando. Y cuando termina, entonces calcula el promedio y después en otro ciclo vuelve a recorrer los elementos del arreglo para ir comparando cada uno de sus posiciones, la i otra vez, un ciclo que va desde el 0 hasta el tamaño del arreglo, y la i pues va a ir avanzando por cada elemento, va a ir recorriendo cada posición, y pregunta si lo que está en esa posición es mayor que el promedio, y si es cierto, le da salida. Bueno, eso fue lo que hicimos ayer. Vamos a desarrollarlo ahora en PCI. Aquí lo voy a tomar yo de referencia, el mismo algoritmo. Bien, entonces, este se va a llamar sobrepasan promedio. Y vamos a definir primero las variables. Estamos tomando este algoritmo y lo vamos ahora a traducir a PCI. Definir la i, la suma y la n como entero. Luego, bueno, esto lo podemos hacer más para acá. Más o menos ahí. Después preguntamos cuántas edades son. Acá está declarado la variable real de promedio. Las voy a definir de una vez. Las variables se declaran, el requisito es que se declaren antes de usarse, pero normalmente nosotros lo hacemos al principio como una forma de controlar mejor las variables que utilizamos. Ya cuando empiezan a ser muchas, algunas sí las declaramos pues justo antes de utilizarlas. Entonces aquí voy a declarar la variable promedio. Esta va a ser como real. Muy bien. Entonces, vamos ahora así a pedir cuántas edades son. Eso lo vamos a pedir en la variable n. Entonces le pondremos aquí cuántas edades son. Leemos la n y con eso vamos a dar dimensión a nuestro arreglo. ¿Cómo se le da dimensión en PSI? Lo tenemos en las notas que por ahí les voy a compartir. Dice que se pone, como cualquier variable se define el tipo de dato del arreglo. Acuérdense que el arreglo va a tener datos del mismo tipo. Pásale. Buenos días. No, es que me cambiaron de aula. Buenos días. ¿Y les avisaron aquí? Muy bien, estamos haciendo el algoritmo que ayer hicimos en Flowgrid, lo estamos pasando a PCI, porque lo vamos a desarrollar en PCI y luego en Java. Estamos viendo cómo se declara un arreglo en PCI, se define la variable como cualquiera y después se le da dimensión. Bueno, vamos a hacer eso. Estamos tomando como referencia pues el algoritmo de Flowgrid. Declaración del arreglo, ¿sí?
es en dos partes. Primero, la variable edad como entero. Se declara como cualquier variable. Y después se le da dimensión. Dimensión, edad, y entre corchetes se pone el tamaño, en este caso es n. Por eso no podíamos haber definido la edad antes de pedir n, porque es la que me va a dar el tamaño, ¿verdad? El tamaño del... Bueno, ya luego estamos en esta parte. La variable promedio pues ya la habíamos declarado. Bueno, entonces continuamos. Ahora vamos a inicializar la suma. Empieza en 0. Y después viene un ciclo desde 0 hasta n-1. Recuerden que el arreglo empieza de 0. Empieza de 0 y llega hasta, si la n son 5, como en este caso, pues llega hasta n-1, porque empieza del 0. Entonces vamos a hacer ese ciclo. Es un ciclo para. Y pues la variable de control va a ser la i. El valor inicial, en este caso, va a ser 0. Y el valor final va a ser n-1. Con paso 1. Y ya estamos estableciendo los límites del ciclo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer dentro de él? Pues una salida primero, un letrero, un escribir, edad, y le agregamos aquí con la coma y más 1. Porque como la i empieza de 0, pero el usuario, para él la primera edad es la 1, entonces por eso hacemos ese cambio. Y luego, ahora sí le damos entrada, es un leer, edad, pero como es un arreglo, siempre le tengo que indicar la posición, en este caso es la i. Y esa edad la vamos a sumar a la variable suma. Suma es igual, o más bien aquí, es suma más edad, la que acabamos de leer. Ya tenemos aquí el ciclo. Y después del ciclo, pues viene el cálculo del promedio. Cuando sale del ciclo, aquí calculamos el promedio. Aquí le diríamos promedio es la suma entre la n. Después le damos salida, pues, para que el usuario sepa cuál es el promedio. El promedio es... y la variable promedio. Esta es esta salida de aquí, ¿verdad? Ahora seguiría, bueno, un letrero que diga cuáles son las edades que van a sobrepasar ese promedio. Ponemos aquí otro escribir. Las edades que sobrepasan a el promedio son. Y entonces aquí las edades se guardaron en el arreglo y se usaron para sumarlo, pero ahí siguen en el arreglo. Entonces es como lo tenemos acá, ¿verdad? O sea, las edades ahí quedaron, una en cada posición. Ahora para verificar cuáles son las que pasan el promedio, pues hay que recorrer otra vez desde el 0 hasta el 4 en este caso y revisar en cada posición si es mayor que la edad promedio para darle salida. O sea, le damos salida. Otro ciclo, ¿verdad? Podemos reutilizar la variable de control i porque estamos fuera del primer ciclo. Entonces ponemos otra vez un ciclo para. Lo llenamos. Aquí a veces como que se... variable numérica i, valor inicial 0, llega hasta n-1. No siempre se tiene que recorrer todo el arreglo. Aquí en estos primeros ejercicios siempre lo recorremos. Con paso 1. Y las acciones que se van a hacer, pues es nada más una condición.
Y sería una condición aquí. Ah, pero puse un repetir, no, pues esto no va. Es que la escogí mal. Aquí está la condición, es esta. Y aquí diría si edad, subíndice I es mayor que promedio, esa es la condición. Y si eso es verdadero, pues le vamos a dar salida a esa misma edad. Y no tiene una parte falsa, entonces el si no lo vamos a borrar. Aquí así lo dejamos. Bueno, ya está el algoritmo utilizando el arreglo. Vamos a guardarlo. 14. Bueno, miren, hay una configuración. Ya ven que al principio yo les mostré una configuración que es la que íbamos a utilizar todo el semestre en PCIN, porque pues tiene como ventaja que es configurable, como desventaja que si no lo configuramos igual, pues nos va a estar marcando muchos errores. El Flowboarding no tiene ese problema, ese como viene así se usa. Entonces aquí en la configuración hay que revisar un detalle. Me voy a ir a las opciones a configurar, opciones de lenguaje, personalizar, y aquí tenemos que revisar que esté activado que dice utilizar índices en arreglos y cadenas en base 0. Si no está activado, el primer elemento lo va a considerar como si fuera el 1, no el 0, lo cual pues, podría parecernos mejor, porque dijimos, no, pues es que así habría menos confusiones. Si el primero es el 1, pues sí, lo que pasa es que en el lenguaje pues no lo podemos cambiar. Así es que aquí para evitar confusiones hay que poner activar que dice utilizar índices y arreglos en arreglos y cadenas en base 0. Esté activado para que los elementos empiecen del 0. Bueno, lo probamos. Y pues vamos a decir que son, no sé, 7 edades. Y ya me empieza a preguntar las edades, a ver, 10, 20, 30, 40, 50, 60, llega hasta el 7, 70. Bueno, el promedio obviamente pues es el centro, está el 10, 20, 30 y luego sigue el 40 que es el promedio y luego otros 3, 40, 50, 60 y 70. Es el promedio. Y las que la sobrepasan pues son el 50 y el 60. Bueno, entonces ya tenemos el algoritmo también hecho en PCI. Aquí recordemos que lo podemos observar también en diagrama de flujo, aunque bueno, como tengo activado el NS, viene siendo el diagrama NS del algoritmo. Vean cómo al final de cuentas queda siempre un rectángulo y cómo pone los ciclos, cómo los escribe. Y si le muevo por acá, me lo muestra en diagrama de flujo, que pues debe ser algo parecido a esto que está aquí. Bueno, vamos ahora a desarrollarlo en Java, ¿sí? Lo voy a tomar como referencia el PCI, así es que lo voy a poner por acá. Por ahí. Y bueno, vamos a revisar cómo se declara un arreglo en Java. Aquí vienen las notas también. La forma de declarar el arreglo en Java es esta. Se pone el tipo de dato, es entero, un juego de corchetes, el nombre del arreglo, después la palabra new y se repite el tipo de dato y entre paréntesis, entre corchetes se pone el tamaño. Bueno, así es como lo vamos a declarar. Así es que aquí habla de que se desarrollan dos versiones del ejercicio
Lo dice así porque estas notas yo las utilicé cuando la pandemia, entonces se las publicaba y ellos, los alumnos la veían, pero pues aquí más bien los ejercicios los estamos haciendo aquí mismo. Ok, entonces voy a abrir Java. Vamos a poner por aquí, bueno, este va a ser el algoritmo y vamos a crear un proyecto que se va a llamar precisamente Sobrepasan Promedio. Entonces sería FA 2024-05-14. Edades sobrepasan. Ahorita el ejercicio que estamos haciendo es con un arreglo de tipo entero, pero podemos hacer arreglos de dobles, tal vez enteros y dobles son de los que más se usan, pero podemos hacer un arreglo de cadenas, uno de caracteres. Sobrepasan promedio. Muy bien, entonces vamos a seguir el algoritmo. Declaramos las variables. Bueno, el escáner de una vez porque lo vamos a necesitar. Buenos días. Bueno, declaramos nuestro escáner. Luego, pues empezamos con las variables enteras, la i, la suma y la n. Y como real, el promedio. Ahí, ahora vamos a preguntar cuántas edades antes de poder declarar el arreglo. Ahorita si declarar el arreglo tendría que saber qué tamaño le vamos a dar, pero pues eso lo vamos a saber hasta que le preguntamos al usuario cuántas. Pues le preguntamos al usuario cuántas edades son. Y luego, sería n, es un entero lo pedimos al teclado como un entero. Y con esto le podemos dar dimensión al arreglo. El arreglo dice aquí que es de n elementos. Ayer yo mencionaba que los arreglos siempre son de tipo estático. Estático quiere decir que una vez que se les da el tamaño ya no le podemos cambiar el tamaño. Le podemos cambiar los datos, para eso es el arreglo, pero el tamaño no. Bueno, entonces ahora sí declaramos el arreglo, ¿sí? Sería, va a ser de tipo entero, las edades son de tipo entero, se pone un juego de corchetes indicando que es una dimensión, luego el nombre del arreglo, después el igual, la palabra new, se repite el tipo de dato y entre corchetes se pone el tamaño, que aquí pues ya adivinó que es la n. Así es como se declara el arreglo. No se ve más claro aquí que allá, se ve igual. ¿Será que aquí como que lo tengo muy a la mano y allá casi no volteo? Sí, 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 ¿verdad? ¿Cómo? Sí, ¿verdad? Ya que nos tienen que cambiar aquel cañón, ¿no? Bueno, entonces ahí ya tenemos declarado el arreglo. Ahora vamos a hacer, pues, primero a llenarlo mediante un ciclo. Vamos a pedir cada dato de cada posición del arreglo. Entonces, bueno, ahí dice que primero la suma va a empezar en C. Porque en el ciclo vamos a pedir el dato y lo vamos a sumar. Entonces, aquí establecemos un ciclo. La i ya la tenemos declarada ahí arriba, desde 0. Fíjense, aquí le pondríamos i menor o igual que n menos 1 para que correspondiera con esto. Y luego la i más.
Muy bien, entonces ahí es una salida. Le diríamos, bueno, con un print edad y luego dice más i más 1. Luego yo siempre le pongo un dos puntos y luego un espacio. Aquí ya dijimos por qué es i más 1, porque queremos que la secuencia empiece del 1, no del 0. Pero en el arreglo tenemos que empezar del 0. Ok, entonces ya una vez que pusimos el letrero, ahora vamos a leer ese valor. Entonces sería edad subíndice i es igual a teclado. Vamos a pedir un entero, porque nuestro arreglo es de enteros. Estamos haciendo esta lectura. Y después de leerlo, ahora vamos a acumularlo en la variable suma. Acuérdense que aquí lo podemos hacer como suma más igual. Es lo mismo que suma es igual a suma más edad, subíndice i. Bueno, lo voy a poner aquí el equivalente. Esto es igual que haber dicho suma es igual a suma más edad y esta notación lo que nos ahorra es escribir dos veces la variable que se acumula. Y bueno, esto sería lo que está dentro de este ciclo. Ahora, después calculamos el promedio. El promedio es igual a la suma entre la n. Y le damos salida a ese promedio. Promedio es igual. Y le agregamos la variable promedio. Después un letrero que diga que las edades, bueno, este letrero está fuera del ciclo porque si lo pusiéramos dentro, pues aparecería cada vez que da vuelta el ciclo. System. Le vamos a integrar, bueno, un brinco de línea para que no quede pegado con el promedio. Y aquí le diríamos, las edades que sobrepasan el promedio son. Y entonces hay que recorrer nuevamente el arreglo, por eso tenemos este otro ciclo, para ir viendo de cada posición del arreglo de edades si la edad que está en esa posición es mayor que el promedio. Entonces, otro ciclo, podemos reutilizar la i porque pues ya acá terminamos desde 0. Y aquí fíjense que esto que puse aquí es correcto. La i tiene que sea menor o igual que n-1, porque vamos a poner que la n valga 5. Entonces, este ciclo debe empezar en 0 y terminar en 4. 5 menos 1 son 4. Y la i, cuando mucho, tiene que llegar hasta ese valor de 4. Pero es más práctico si lo ponemos de esta manera. Aquí, la i va a empezar de 0 y dice mientras sea menor que n. Si la n vale 5, entonces este ciclo va a avanzar mientras sea menor, hasta 4. Cuando sea 5 ya no, porque el 5 no es menor que el 5. Entonces aquí, de esta manera, pues es mucho más cortito que de esta otra. Normalmente cuando recorremos un arreglo, como empezamos de 0, el contador va a llegar antes que el tamaño del arreglo. Y ese tamaño, pues ahorita está representado por la variable n. Por eso es más práctico ponerlo así que de esta manera. Y así lo vamos a seguir haciendo, como dice acá. Bueno, entonces incrementamos la i. Y en este caso, miren, aquí son 3 instrucciones, una salida, una entrada y una asignación. Pero aquí nada más es una instrucción, es un sí. Por lo tanto, aquí no requiero una llave. La puedo poner, pero no la requiero. Entonces aquí le pondría un if. Si edad subíndice i es mayor que promedio. Y aquí también solo es una instrucción, es una salida. Entonces le daríamos salida
a la edad que fue mayor, que fue I. ¿Así? Ok, entonces aquí con esto terminaríamos. Claro que, por ejemplo, en PCIN, pues la estructura siempre debe tener un fin, para, el para y fin para, el sí y el fin sí. Acá en Java, el inicio y fin de una estructura, pues viene siendo las llaves, pero en ciertas instrucciones como el for, el if y el while, si es una sola instrucción, no es necesario poner llaves, que es lo que estamos aplicando aquí en el for y también en el if. La sangría es la que nos da la idea de que el if pertenece al for y esta es la parte verdadera del if. Bueno, vamos a probar. Voy a poner aquí estos datos de prueba. A ver, esos que están ahí. Vamos a tomar esos datos de prueba. Entonces, lo ejecutamos. ¿Cuántas edades son? Aquí dice que son 5. Y bueno, la intención era que me apareciera la edad 1, la edad 2. O sea, por ejemplo, aquí me aparece el 0 y luego un 1. Bueno, entonces está mal esto, ¿verdad? Aquí debería, en lugar de decir edad 0, 1, debería decir edad 1. Y bueno, vamos a poner el 18. Y luego, en la siguiente, pues sería la edad 2, pero aquí dice edad 11. Sabemos por qué. Ponemos el 24. Luego, la edad 21. Esto, 0, 1, 11, 21, es lo que está haciendo esta instrucción. Bueno, ahora el 16. Y el 31 es bueno, no es el 3, el 45. Bueno, ahí el 12. Fíjense, estos son los 5 datos que estamos capturando. Pero la edad, si se fijan, el primer número corresponde con el subíndice. El primero es 0, 1, 2, 3, 4. Y el segundo número siempre es un 1. Y yo lo que quiero es que sume 0 más 1 para que salga 1, 1 más 1 para que salga 2, 2 más 1 para que salga 3. Lo que está sucediendo es por cómo escribimos la instrucción. Fíjense, ¿cuántas sumas hay aquí? 3. ¿Cómo lo hace? ¿Qué prioridad tiene? Pues de izquierda a derecha. Como son iguales, lo hace de izquierda a derecha. Entonces, la primera suma que hace es la cadena edad con la variable i. Es la primera que hace. Entonces, como se está sumando una cadena con un número, Java lo que hace es convertir el número, o el otro, siempre que sume una cadena con otro tipo de dato, el otro tipo de dato lo convierte a cadena y los pega. Entonces, por eso, esta i la está convirtiendo a cadena y luego se la está pegando a edad. Por eso aparece el 0 y luego, porque la primera vuelta pues la i vale 0, la segunda vuelta la i vale 1. Y ya cuando tiene edad 0, entonces le agrega este 1, pero como el resultado había sido una cadena, pues al agregarle el 1, lo convierte a cadena y se lo pega. Y por eso siempre aparece el 1 aquí. Y luego ya después le pega esto, ¿verdad? Entonces la cuestión es que aquí el i más 1 no lo está sumando numéricamente, sino que lo está pegando como cadena. ¿Cómo le hacemos para que lo haga numéricamente? Vamos a completar aquí la captura. El promedio es 23, las sedes que sobrepasan son el 24 y el 45. Bueno, lo que tendríamos que hacer aquí es cambiar la prioridad de las operaciones. Son 3 sumas y va de izquierda a derecha, pero queremos que primero haga la suma numérica, entonces esto lo encerramos entre paréntesis y ahora va a cambiar la prioridad. Va a decir, antes que hagas esta suma, tienes que hacer la de los paréntesis. Entonces primero va a ser la suma numérica. 0 más 1 para que me salga 1, 1 más 1 para que me salga 2, y luego ya le va a pegar las cadenas. Vamos a ver si es cierto. ¿Cuántas edades son? Vamos a ponerle 5. Ahora sí me dice edad 1. Ya sé que realmente esa edad 1 viene estando en la posición 0. Pero para el usuario, pues eso no le interesa. Él nada más, si son 5 edades, pues que vayan del 1 al 5. Entonces aquí sería el 18. Y luego aquí, ahora si le da 2, 24. Vamos desfasado 1. 16. Me dice que es el 3, pero yo sé que se va a guardar en la posición 2. Luego el 45.
y luego el 12. Y ya me da, ¿ah? Entonces ya tenemos eso. Muy bien, entonces aquí vemos que para recorrer un arreglo necesitamos normalmente un ciclo para, porque sabemos hasta el tamaño, de alguna manera sabemos el tamaño del arreglo, ya sea porque en este caso se lo preguntamos al usuario y la n pues es el tamaño del arreglo. Y aunque la condición de término me dice que el contador debe ser igual que n-1, es más práctico si nada más ponemos que el contador sea menor que n. Entonces aquí la i va a avanzar al 0, 1, si la n vale 5, 0, 1, 2, 3, 4, todavía el 4 es menor que el 5, pero cuando la i llegue al 5, esto va a ser falso porque el 5 no es menor que el 5 y se va a salir, ya el 5 no lo va a hacer. Bueno, entonces, esta sería la versión en Java. Voy a agregar, no sé si haya dudas, preguntas, voy a agregar aquí otro archivo para hacer una variante. Fíjense. Bueno, voy a agregar un nuevo archivo aquí en el paquete. Un nuevo archivo de Java. Y se va a llamar, ejemplos varios. Arreglo, ¿sí? Bueno, aquí, si se fijan, este archivo que acabo de agregar, pues, ya se puso aquí, pero se alcanza a notar que este archivo no es ejecutable, este segundo sí es ejecutable. Este segundo que aparece, bueno, es que los ordena alfabéticamente. ¿Es que? Sí, es un Java Class. Nada más que a ver si se alcanza a apreciar que aquí tiene un botoncito de play y el que acabo de agregar no tiene el botoncito de play. Quiere decir que este es ejecutable y este no. Bueno, ¿qué es lo que hace ejecutable un archivo de Java? Que tenga la función main. Entonces, esa función main, me voy a ir al ejercicio anterior, porque también quiero ejecutar este segundo archivo. Y voy a copiar lo que es la pura firma del método, de la función. Por esta función, esta es una función, es que el archivo es ejecutable. Entonces, la voy a copiar esto, me voy a ir al otro archivo y lo voy a pegar aquí. Y me va a faltar el cierre de esta llave. Aquí nada más está la apertura, le damos enter y lo va a cerrar. O lo ponemos nosotros, como sea. Entonces, si lo grabo, aquí todavía no aparece como que sea ejecutable, pero si lo grabo, entonces ya me va a decir que ambos son ejecutables. Claro que al darle play aquí, me va a ejecutar el primero. ¿Sí? Hagan de cuenta que agregamos pues, otro ejecutable, pero en modo consola. Ok, bueno, entonces aquí vamos a suponer que yo quisiera declarar el arreglo de edad directamente con esos datos. A ver, entonces diríamos, una forma sería así, ¿verdad? Bueno, voy a declarar el arreglo de edad de esta manera, como lo habíamos hecho, y le vamos a cargar estos datos, pero así directamente. ¿Sí? Y entonces le podemos cargar los datos sin pedírselos al usuario, nada más que van a quedar ahí como que fijos. Edad 0 es igual a ¿cuánto? 18. ¿Sí? Y bueno, voy a copiar esto. La edad 1 sería, bueno, ahí ahorita los copiamos. 18, 24, y luego 16, 45 y 12. Bueno, ahí estamos llenando el arreglo de una forma, pues directa, ¿sí? Claro que, por ejemplo, si yo le digo edad 5,
que quisiera utilizar la posición 5, no hace, ahorita el programa pues no hace nada, ¿verdad? No muestra nada, no interactúa con el usuario, pero lo podemos ejecutar para que haga esto. Entonces, si lo ejecutamos, tenemos que darle mayúsculas F6 o irnos aquí para ejecutarlo con run file. Es más directo si le damos mayúsculas F6 para que ejecute este y vean que me lanza un error. Dice, este error, espero que no ocurra tan seguido, pero pues sí nos va a pasar. Array index of out of bounds quiere decir que nos pasamos de los elementos del arreglo. Y aquí, a ver, díganme en dónde nos pasamos. En el 5, ¿va? Porque el arreglo nada más tiene 5 posiciones, pero empezando del 0, llega hasta el 4 nada más. Aquí es, y aquí nos dice, ¿va? Dice, no, es que, dice, el índice 5 está fuera del el tamaño del arreglo. Hay que recordar muy bien eso, ¿no? Bueno, entonces esto, ahora, yo le puedo dar salida a este, pues lo puedo mostrar en la consola, porque ahorita si lo ejecuto, pues no va a verse nada. La ejecución lo único que hizo fue crear el arreglo y llenarlo con estos datos. Bueno, vamos a mostrarlo, ¿sí? Entonces sería for, voy a declarar la variable y creo que la voy a utilizar más de una vez, entonces la voy a declarar aquí. Y la i pues va a empezar de 0 y la i va a terminar ¿en cuánto? ¿Menor que qué? Quiero recorrer todos los elementos de ese arreglo. ¿Cuánto sería? Ahí, ¿cuánto valdría la n? Que ahorita no la estamos utilizando la n, la estamos haciendo así de manera directa. Pues aquí tendría menor que 5. Este 5 quiere decir que es el número de elementos del arreglo. Si los contamos, 1, 2, 3, son 5. Pero internamente están ubicados en las posiciones del 0 al 4. Por eso aquí, si le digo, mientras la i es menor que 5, pues va a llegar hasta el 4, nada más. Entonces aquí le decimos i más, y le decimos que nos muestre de esta manera, system. Inclusive le podemos decir que lo haga de una forma muy similar a como lo estamos visualizando aquí. Le podríamos decir edad, así se llama nuestro arreglo, abrimos un corchete, le ponemos la i, cerramos el corchete, un igual, y le ponemos el elemento del arreglo, edad i. A ver, aquí lo que estamos haciendo, déjenme ver dónde me tengo un error. Aquí tengo un error. Ahí está. Bueno, lo que estamos haciendo aquí es poner una cadena que se llame edad. Va a aparecer algo parecido a esto, la palabra edad. Va a abrir un corchete y luego la i pues va a ir cambiando. 0, 1, 2, 3. Cerramos el corchete, le ponemos un igual y le estamos agregando el dato de la edad que está en la posición i. Este es el que me va a mostrar el dato. Bueno, lo ejecutamos. Vean cómo aquí vienen los datos. Aquí está, edad 0 es igual a 18, edad 1 es 24. ¿Sí? Bueno, nosotros pudimos haber, esto que está aquí está bien. ¿Sí? Esto está bien. Pero lo pudimos haber creado de otra forma. Le pudimos haber dicho in, o sea, lo empezamos igual. In edad, pero como ya sabemos qué valores le vamos a poner a los elementos del arreglo, los podemos indicar entre llaves, así. Es una forma de declarar un arreglo ya con los datos que va a contener. Entonces aquí le pondremos 18 y luego 24, 16, 45 y 12. ¿Sí? Esto que acabamos de hacer es equivalente a todo esto que hicimos acá. Este es, eh, creamos el arreglo. Con datos, ¿sí?
Ya, aquí ya estamos creando el arreglo y fíjense como no le estamos diciendo el tamaño, acá sí le tenemos que decir el tamaño, acá no le decimos el tamaño. Bueno, entonces si lo ejecutamos pues debe ser lo mismo, ¿sí? Esta fue una forma de crear el arreglo, esta es otra forma. Ahora pues aquí en este caso de las edades tal vez no sería lo más adecuado crearlo de esta manera, creo que es mejor como lo hicimos acá en el ejercicio. Pero hay situaciones en donde sí nos puede servir crear los arreglos ya con datos, sobre todo cuando estos datos no cambian. Por ejemplo, no sé si recuerdan cuando hicimos un ejercicio, cuando empezamos las estructuras selectivas múltiples, en donde el usuario me daba el número del día y nosotros le mostrábamos el nombre del día. Si me daban 1, le decíamos lunes. Si me daban 2, le decíamos martes. Bueno, entonces eso, inclusive en el proyecto 2 yo les pedí que no utilizaran arreglos porque algunos ejercicios del proyecto 2 se pueden resolver más rápidamente con arreglos, más fácilmente, si entendemos los arreglos. Bueno, entonces ese de la que hicimos, dejen ver por aquí debe estar, el de día semana es este, ahí está el de día semana. Aquí pues no lo hicimos con un arreglo, sino con un switch. Le pregunté, el número de la semana, decíamos, por ejemplo, hoy es martes, le poníamos un 2, y ya me decía que es martes. Y esa vez les comenté que con arreglos se diría un poquito más directo. Y ya ahorita lo podemos hacer con arreglos. Entonces, me voy a ir al ejercicio, a y vamos a crear un arreglo de días de la semana. Entonces yo le diría, los días de la semana pues son cadenas, entonces sería un string, y luego aquí le pondría días, semana, igual, y entonces aquí pongo los días de la semana, lunes y martes. Bueno, lo voy a extender esto, y así, miércoles, jueves. Estoy creando, y estos pues no van a cambiar. Acá les digo que no es muy adecuado porque pues, las edades pueden estar cambiando, ¿no?, en una aplicación, pero los días de la semana pues esos ya no van a cambiar. Y luego aquí sábado. Es decir, que podemos crear un arreglo de una vez asignándole cuáles son sus elementos. Y aquí domingo. Pero no se pierde la posición como la conocemos. O sea, aquí, es la posición 0, esta es la posición 1, o sea, eso no cambia. La 2. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Cuántos días de la semana hay? ¿Cuántos? 7, entonces vamos a llegar hasta cuál. Si empezamos del 0, pues vamos a llegar hasta el 6, ¿verdad? Entonces, nada, aquí vamos a tener que hacer un pequeño ajuste porque si el usuario me dice un 1, yo le voy a mostrar lo que está en la 0. Si me dice un 4, el usuario va a esperar que sea jueves, pero el jueves está en la posición 3. Estamos desfasados 1. Entonces, yo le diría aquí al usuario, vamos a poner el escáner. Y vamos a pedir el día de la semana. Día de la semana. Y bueno, voy a declarar una variable que se llame día igual a teclado punto next in. Es un entero. Y entonces ya le podemos dar salida si le decimos system
Y aquí diría día, semana, y entre corchetes, ¿cuál posición? Aquí el usuario me va a dar un día, ¿sí? Un día, que yo espero que sea entre 0 y 7, no, entre 1 y 7. Si me da un 1, yo le tengo, él va a esperar que yo le diga lunes. Entonces, cualquier número que me dé, yo le tengo que restar 1 para que quede en la posición correcta. Si me da domingo, un 7, va a esperar domingo, pero yo sé que no hay posición 7, llega hasta las 6. Entonces aquí va a ser el día que me diga el usuario, menos 1. A ver, entonces, bueno, aquí está ejecutando el de las edades. Es que le di play directo. Entonces tengo que darle más bien mayúsculas F6. Ahora sí, bueno, acá ya puso número de la semana. Vamos a decirle el 1. Y vean cómo yo le dije 1, ¿sí? No, pero es que dejen quitar porque es que se me hizo raro que no pusiera los datos del otro reglo porque ahí está todavía la salida. Entonces voy a quitar porque me está confundiendo. Es debería aparecer la salida como lo pusimos aquí. Ok, entonces lo ejecutamos. Miren, aquí debe aparecer esta salida, no la quité. Entonces, este ciclo ahí debe estar. Ahora sí, día de la semana el 1. Y me dice lunes. Bueno, lo que pasa es que yo le dije un 1 aquí en el día. Aquí le dije un 1. Y acá cuando lo mostramos, pues si yo le digo que muestre el día 1, me extraería martes. Por eso le quitamos 1 para que con el 1 que me dé el usuario, le quito 1 y quede en 0 y me dé el lunes. Si me da un 4, quiere el jueves, pero el jueves está en la posición 3. Entonces al 4 le quito 1 y me quedo en 3. Aquí como no estamos validando nada, sí podemos tener problemas. Por ejemplo, si yo le digo el día de la semana el 8, si le digo el 7 me va a decir domingo, pero domingo está en la posición 6, ¿sí? Me está en la posición 6, como al 7 le quité el 1, pues entonces ya quedó domingo aquí en la posición 6, como lo tenemos. Pero si lo ejecutamos y le damos, por ejemplo, ahora la posición 8, ¿qué va a suceder? Al 8 le va a quitar 1 y va a querer mostrar lo que está en la posición 7 y en la posición 7 no hay nada. No existe la posición 7 y es cuando nos lanza un error. ¿Sí? Bueno, pues ya mañana, no, mañana no, ¿verdad? Aunque no nos han dicho, pero supone que no va a haber clases. Eh, el jueves ya empezamos otro ejercicio, ya con más operaciones sobre el arreglo, ¿sí? Bueno, entonces ahí le vamos a